Amén. Dios le bendiga mucho más. Aleluya. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Bien, mi amado, yo quiero entrar a la Biblia rápidamente. Gloria al Señor. En el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 3, versículo 16 al 21. Gloria al Señor, aleluya. Santo. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Amén. Verse 16 through 21. Ezekiel 3:16. Así es, gracias, Padre. Qué lindo es Dios, aleluya. Poderoso tú eres. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria al Señor, amén, aleluya. Santo es el Señor. Si a su lado hay alguien que no tenga una Biblia, puede acercarse If humildemente. any one of you don't have a Amén, Bible, aleluya. please someone get close to them. Compartir la palabra de Dios. Obey the word of God. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Ezekiel 3:16 through Aleluya. 21. Tenemos traductor aquí, gloria al Señor. Señor. Desafío. Aleluya, gloria al Señor. Un cambio nuevo. Poderoso Cristo. Gracias. Sí. Gloria al Señor. Amén. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Cuando usted lo tenga, pues puede decir amén, mi amado. Gloria al If you Señor. have it, please say amen. Aleluya. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que espera a Cristo dice amén. La iglesia que espera el sonido de la trompeta dice amén. Yo también digo amén. Christ, say amen. Aleluya. Dice así la palabra. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, oye bien, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia, oye bien, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, papá. Ezekiel 3:16. Read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Now it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth, and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way. So save his life, that some wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Yet, if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you shall deliver your soul. But you have delivered your soul. Again, when a righteous man turns from his righteousness and commits iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because
because you did not give him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he has done shall not be remembered. But his blood I will require at your hand. Nevertheless, if you warn the righteous man that the righteous shall not sin, and he does not sin, he shall surely live, because he took warning. Also, you will have deliver your soul. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Amén. Mi amado, queremos predicar en esta preciosa tarde bajo el tema el deber de la atalaya. Gloria al Señor. The theme of today is the duty of the watchman. El deber de la atalaya. Voy a orar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, Señor amado, venimos delante de tu presencia, Dios, darte la gracia por esta palabra, Dios mío, Señor, la cual va a ser predicada en esta preciosa tarde, Dios mío, Padre mío, Espíritu Santo, no te pido que me quites, sino que me pongas palabra, Dios mío, Señor amado. Dame de nuevo, Dios, la sabiduría, Dios mío, Señor, para predicar esta tu palabra, Dios mío. Sabemos que ella no torna atrás vacía, sino que hará el envío, Dios mío, hará el efecto por la cual seré enviado a Jehová, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues, mi amado, gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Pero no siente su alabanza. But don't Aleluya. sit down your praises. Yo quiero predicar, vuelvo a repetir con el tema, el deber de la atalaya. Gloria al Señor. El deber de la atalaya. The duty of the watchman. Gloria al Señor. El profeta Ezequiel The prophet Ezekiel comenzó su ministerio started his ministry alrededor del año 593 antes de Cristo. around 590. Ezequiel era hijo de Buzi, quien era sacerdote. Ezequiel, gloria al Señor, amén, aleluya, santo es el Señor. Ezequiel venía de una familia sacerdotal. Ezekiel came from a family Gloria al that were all Señor. priests. Ezequiel comenzó Ezekiel started su ministerio, pero no en cualquier tiempo. his ministry, but it was not in any time. Ezequiel comenzó a profetizar Ezekiel started to prophesy en un tiempo donde el pueblo se encontraba cautivo. in a time that the people were captives. Se encontraba cautivo en They Babilonia. were captive in Babylon. Y el mensaje de Ezequiel, And the message of Ezekiel, una parte de él fue dirigido a esos cautivos. a part was directed exactly to those that were captives. Pero otra parte de su mensaje But the other part of his message fue dirigido al grupo de judíos was directed to the people, the group of Jews que habían quedado en Jerusalén. that were in Jerusalem. Gloria al Señor. Ezequiel estaba trayendo un mensaje Ezekiel was bringing a message en un tiempo de crisis, at a time that was crisis. tanto nacional It was national crisis, como espiritual. but also spiritual crisis. La nación de Israel The nation of Israel se encontraba en una actitud de rebeldía. was in a rebellious attitude. Estaban rebelados contra Dios. They rebelled against God. Habían abandonado el camino. They abandoned the way. Habían quebrantado sus leyes They broke the law y sus estatutos. and his statutes. Entonces Dios, And then God, viendo la situación, watching the situation, viendo el panorama, watching the panorama, viendo la crisis que había, watching that crisis that was Dios there, tiene que levantar a un hombre. God lifted up a man. Dios tiene que levantar a He alguien lifted somebody para amonestar al pueblo, to rebuke the people, para que el pueblo so that way the people entendiera will understand que donde se encontraban, where they were, la actitud que the tenía, attitude that they have, su comportar, their behavior. no era el que Dios le agradaba, It was not the one that God was pleased with. no era el que Dios había establecido It para was not the ellos. one that God established for them. Dios tenía un diseño para God Israel. had a design for En el Israel. libro de In Levíticos, the book of Leviticus, Dios le entrega una instrucción al pueblo. God gave instructions to his Dios people. quería que ellos God wanted them no se mezclaran will not mix con las naciones paganas. with the pagan nations around El them. pueblo de Israel estaba rodeado The people of Israel were de surrounded naciones que practicaban otro culto of nations diferente that were al que ellos practicing tenían. different service and goals for the ones that they have. Dios And then God quería que ellos fueran diferentes, wanted them to be different. pero But
al pasar el tiempo, By the time went by, el pueblo comenzó a cambiar. the people started to change. Al pasar el tiempo, Time went by, el pueblo comenzó a tornar su mirada, the people turned their side comenzó a adoptar and they started to adopt costumbres paganas the costumes that were de pagan los pueblos que estaban a su of the alrededor. people that were surrounding them. El pueblo sabía que había una palabra. The people knew that there was a El word. pueblo sabía que había unos estatutos. The people knew that there were statutes. El pueblo sabía la ley que había. The people knew the law that was there. Pero el pueblo comenzó a caminar sin temor. But the people started to walk without fear to God. El pueblo se olvidó The people forgot de la palabra que Dios le habló the word that God spoke to a them través del profeta through the Moisés, prophet of Moses. que los advirtió And he warned them y le dijo las and consecuencias told them the de la consequences of desobediencia. disobedience. Pero las bendiciones But the blessings de la obediencia, of obedience, el pueblo the people, tornó su mirada they atrás, turned their side back. comenzó a adorar los They Baales, started to worship God. comenzaron a mezclarse. They started to mix one another. Ya su lenguaje había His cambiado, language, it was different. It changed. The way they walked changed. pero Dios For God levanta a un hombre. will lift a man. Dios God siempre always levanta a un will hombre lift a man para recordarle al pueblo to remind the people cuál es su verdadero lugar. what is his true place. Juan, mira, mi amado, Beloved, el pueblo, the people, Dios lo llamó la niña de sus ojos. God called them Una the apple of his nación eyes, santa, a blessed and holy un pueblo nation, adquirido por él. acquired by him. Dios los llamaba sus hijos. He called him his children. Pero cuando Dios designa al profeta Ezequiel, But when God called and designed the prophet Él Ezekiel, no le dice, te voy a enviar allá donde están mis hijos. he didn't tell him, I'm going to send you where my children are. ¿Sabes cómo Dios le dice? Do you know how God Yo told te him? voy a enviar I'm going to send you a una casa rebelde. to a house that is Que rebellious, ellos se han levantado, ellos y sus padres, that they and the se han fathers rebelado have contra mí. revealed against me. Mira cómo Dios dice, And look how God que says. eran de duros rostros They had hard faces, y un empedredido corazón. and their heart was made of stone. El pueblo había caído a un endurecimiento de corazón. The people were very hard at heart already. El pueblo que un día caminó en santidad. The people that walked one day in holiness. El pueblo que un día vio la gloria de Dios. The day of those people that saw the glory of El God. pueblo que era diligente en cumplir la ley, And they were faithful in fulfilling en that law. guardarla y seguirla. In to keep it and to follow it. Ahora Dios Now God lo está viendo is watching them como un pueblo and irreconocible. He's looking at them like the people that He doesn't know. Y sabes qué, mi amado, And you know, que beloved, cuando nosotros poco a poco that when we nos little by comenzamos a little, alejar de la palabra de we Dios, start growing apart from the Word of nos God, vemos irreconocibles. we cannot be the same. Porque no estamos establecidos en el diseño que Dios ha hecho para con Because nosotros. we are not established in the design that God made for us. Haciendo un paréntesis, And there's a cuando parenthesis. apóstol Pablo le habló a los Gálatas, When Apostle Paul talked to the Galatians, Pablo había dejado aquella iglesia bien doctrinada. Paul left that church with a Bien good enseñado por la doctrine, well palabra. taught by the Word of God. Ellos sabían lo que era de Dios And they knew what belonged to y God lo que no era de and Dios. what didn't belong to God. Pero cuando Pablo le escribe, But when Paul writes to le them, dice, yo estoy maravillado and says, I am wonder que cuando me alejé de ustedes, that when I went away from ahora yo you, me entero and now I find que out ustedes están siguiendo otro evangelio. that you following another gospel. Entonces Pablo le dice, And then Paul says to them, ¿quién os fascinó? oh, who fascinated ¿Quién los you? convenció Who convinced you? para que ustedes anduvieran en otro So camino? that way you can walk in another path. Yo le dije cuál era la I palabra. told you what the word was. Yo le dije cuál era el camino. I told you what the Yo word le dije was. cuál era el camino. I told you the way. Alabado sea Cristo en esta hora. Hallelujah. ¿Y sabes por qué muchas veces And you know why many times el pueblo cae en confusión the people get confused, doctrinal, doctrines, en una confusión in a confusion que no se sabe la hora que es? that you don't know the time it is. Que cuando vemos, mi amado, That when we see, beloved, el evangelio
evangelio sigue siendo el mismo. The gospel is the same La old. palabra sigue siendo la The word misma. of God is the same old. Pero la word. generación en este But tiempo the generation of this ha time querido cambiar lo que está establecido. wants to say, change what is already Ha querido established. cambiar y alterar la palabra de Wants Dios. and alter the word of Y God. por eso el apóstol Juan, And that's why Apostle en John, el capítulo 4, versículo 1, in chapter 5, de Primera verse de 1 Juan, of 1 dice, John, he amados, says, Beloved, no crear a todo espíritu, do not believe all the sino spirits, probar los espíritus si son but de Dios. try the spirit if it belongs to God or not. No me salió del tema, quiero oír bien, gloria al Señor. Hallelujah, I'm not out of the thing, I'm still in the Dice, same thing. no creáis a todo espíritu, sino Do probar not los believe all espíritus the spirits, si son de Dios. but prove if they belong to God. ¿Sabes por qué te digo esto? And you know what I'm telling you this? Porque los reyes en Israel Because the king of Israel, tenían muchos profetas en el palacio. they had a lot of prophets in the Y cuando palace. ellos salían a la guerra, And when they used to go to war, como el rey Acab, like Great Ahab, consultaban a los they profetas. would go to the prophets and ask Había them. muchos And profetas, there were a lot of prophets, pero había un poco de parte de Dios. but only a few belong to God. En este tiempo hay muchos que se dicen At profetas, this time, there's a lot of people calling Que themselves dicen prophets que Dios le that muestra. say that God shows que them, dicen que Dios le that habla. God talks to them. Abasada. Hallelujah! Los reyes The kings tenían profetas en el palacio had prophets in the palace. y tenían cerca mucha gente que supuestamente And near them, they had a lot of people that supposedly hablaban de parte de Dios. they will speak behalf of God. Pero ¿sabes qué? But you know what? La profecía de muchos de esos The profetas prophecy of all those prophets era favoreciendo al rey. is just to be in favor of the Era king. favoreciendo Just to have favor in front al of que the king. estaba adelante. To the one that was in front of them. Y cuando Josafat And when Jehoshaphat le dijo a Acab, told Ahab, Josafat se sintió inquieto Jehoshaphat was very shaken. porque Josafat sabía Because he knew cuál era un profeta verdadero. who was a true prophet Y of cuando God. le dice a Acab, no hay un profeta aquí de Jehová. Ahab said that there's not a prophet here of Él había God. discernido que aquellos que estaban allí no eran de parte de Because Jehová. he discerned that the ones that were around him did not come from Pero God. le dijeron a Acab, But they told Ahab, sube a Ramón de Galaad just go to the man of Aram, y vas a ser prosperado. and you're going to be prospered. Estaban hablando como si Dios estuviera hablando. And they were speaking like God was speaking to Pero them. Dios no está hablando. But God was not speaking. Porque no todo el que predica Because not everybody that habla de preaches parte de Dios. here speaks in behalf of No God. todo el que desciende de Israel. Not everybody that Es comes from israelita. Israel is called a Jew, an Israelite. Mire, mi amado, Beloved, yo he llegado a un tiempo que a mí no me impresiona cuánto Dios use a un predicador. there's a time now that for me, it will not show me how many times you Porque esto no se talking trata about God. de cuánto Dios te It's use. not about how God is using No se you, trata but de how many cuánto Dios me times. pueda It's revelar. not what God can De reveal cuántos to you, dones Dios puede or darme. how many gifts God can give you. Esto se trata de nosotros This ser is about aprobados that we be approved delante de Dios. before God. Mire, mi amado, Beloved, Pablo sabía que Timoteo Paul knew that Timothy tenía sabiduría, had wisdom. sabía la Torá, He knows the Torah. tenía dones, He has gifts. tenía llamado, He has the calling. tenía un talento. He has talents. ¿Por qué tú crees que Pablo lo dejó en Éfeso pastoreando? Why do you think he left him in Porque in Pablo Ephesus sabía to be las the pastor? capacidades que él tenía. Because Paul knew the Pero- capability that Timothy had. Pero Pablo, But Paul, en la segunda carta, in the second letter to él Timothy, le dice, he tells him, procura, just beware, con diligencia, with diligence, presentarte a to Dios present to yourself to como God obrero aprobado, like an approved que worker no tiene de qué that has avergonzarse nothing to be ashamed y of, que usa de bien la and palabra they de can verdad. use for good the word of God. Entonces estamos en un tiempo donde la gente se deja llevar por cuánto Dios usa a un predicador. And we are in a time that the people just look at how Esto no God se is trata using de a cuánto Dios puede usar a un preacher, or predicador. how much He uses that Esto preacher. se trata de que el que traiga la palabra, This is not about who el brings que the Dios word use en los dones y las and the capacidades, gift and the capability. puede estar de acuerdo su vida con la palabra. Is your life according to that word? Mira, le voy a decir algo, gloria al Señor, Aleluya. esta tarde. I'm going to tell you something this afternoon.
¿Tú sabes quién sabe si tú andas una vida en rectitud en Dios? You know who knows if you are walking in a Hay dos righteous way personas to que God? saben. There's two people that knows. Primeramente Dios First God, y segundo tu esposa. and then your wife. Padre celestial, no me entendieron. No, eso. Hallelujah. Primero Dios First God, y segundo tu and esposa. second your Con la wife. que tú vives con ella. So that way, because you Que live with muchas her, veces decimos una cosa aquí that we sometimes say this y thing allá afuera here, hacemos and otra. out there we say that we do something different. Hallelujah. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. El pueblo se veía irreconocible. The people you could not recognize them. El pueblo estaba The people was en una actitud in an attitude que hoy está en este tiempo. that is the same attitude that we are now in this Una time. actitud de negación. The negativity attitude. Una actitud de negación. A negative Y por attitude. eso Dios tuvo And that's why God que llamar a Ezequiel had to call Ezekiel como un atalaya. as a watchman. La palabra negación The word about negativity significa decir que no means says no o rechazar algo. or just to rebuke something. Y es lo que estamos viendo. And that's what we're seeing. Yo sé que muchos lo han dicho. And a lot of you are saying Hay it gente que before. piensa que el evangelio es un buffet. They think that the gospel Cojo is esto a buffet. y esto sí. I will take this and this, Pero eso no trabaja de esa but manera. that's not work that way. Nosotros tenemos que procurar con We diligencia have to beware with guardar la diligence palabra de to Dios. keep the word of God. Poder decirle a Dios, To say to Señor, God, Lord, ¿te agrada mi camino? am I pleasing the way? Porque lo que pasa Am I es pleasing you? que cuando Dios trae un mensaje, Because when God brings a message, Dios no es loco. God is not a crazy Dios no man. golpea el aire. Okay? Cuando Dios envió al profeta Ezequiel, When God sent the prophet Ezequiel Ezekiel, no llegó allí de la nada. Ezekiel didn't come just because he Fue wanted Dios to. que lo envió. It was God that sent him. Y claro, Of course, que el pueblo se sintió incómodo. the people was very uncomfortable. And of course, Que el pueblo the people lo quería matar. wanted to kill Y him. claro, And of course, que el pueblo that the people no quería escucharlo. didn't want to hear him. Se lo dijo Dios. And God told him, Ellos no te van a they're escuchar. not going to listen to Pero que you. no te escuchen. But if that's okay, you don't listen. You go and rebuke and say what I told you to say. Dios mío. No te van a escuchar. They're Pero not que going no to te listen to you. escuchen. But even though they don't listen to Amonéstalos you, de mi parte. anyway, you're going to Porque ellos sabrán because they que will know siempre hubo profeta entre that ellos. they were always a prophet between them. Mensajeros de A Dios. messenger from Que God. siempre Dios levanta That God will always live a través de los tiempos. through times Con una palabra with a word que escasea. that is not Ay, candonia, in a sola. lot of times. Y a veces vemos a nuestro alrededor. And then we see around us Decimos, Señor Dios mío, and we say, oh my God, ¿dónde están los predicadores que predican la sana where are doctrina? the preachers that are doing ¿Dónde the whole están los doctrine? predicadores que predicaban aquel mensaje antiguo? Where are the preachers that used to Porque preach que the vuelvo Old y repito, the la Old palabra no ha Testament? cambiado. The word has not changed. Los And I told hombres you han again, cambiado the time y se han conformado and the man a este has been siglo. conformed to this Por eso Pablo le dijo a la iglesia de century. Roma, And that's why Paul told to en the el church of capítulo Rome, 12, versículo 2, 12 verse no 2, conformé a este siglo. do not be conformed with this Y ese es el century. problema, And that's the problem que hay muchos mensajeros of a lot of messengers. que en vez de llevar al pueblo a un arrepentimiento That instead of taking the people to y a una repentance prontitud a ver si nuestra vida está cerca delante de Dios, and just to see our lives are with Vemos in the same mensajeros level with God, como then we los que see a había messenger en Israel, like they used to be in Israel que profetizaban éxito. that will prophet exit. Ahora tú ves en los flyers Now you can see in the flyers, de tiempos de gloria, glorious times, tiempos de avivamiento y lo creo, hallelujah, revivals, and I tiempos de believe it, expansión. that we have to spend, times to spend. Pero la Biblia es clara But the Bible is clear que estos días seguirán empeorando, that these days are going to be worse, que la venida de Cristo está a la that the puerta. coming of the Lord is at the door. Entonces el mensaje de mucha gente And then a message of a lot of people está chocando con la palabra de Dios. is really knocking down the word of God. El mensaje de muchos ministros de hoy The message of a lot of ministers está today chocando con la palabra de Dios. is knocking with the word of God. Padre celestial.
Como un atalaya, like a watchman. Dios puso a Ezequiel. God put Ezekiel. Los atalayas tenían una gran The responsabilidad. watchman had a great responsibility. En el Antiguo In the Testamento, Old Testament, los atalayas eran guardias the watchmen were guardsmen encargados de proteger las in ciudades charge of protect the cities y las instalaciones and the militares military installations de los ataques sorpresivos del enemigo of the surprise attacks from the enemy y otros peligros and potenciales. all the potentials. Las dangers. antiguas ciudades israelitas The old cities of Israel usaban y colocaban atalayas will have watchmen and use en los them muros altos in the high o en walls la fortaleza. or in the fortress. Su trabajo consistía Their work was consisted of en vigilar to watch y advertir and to warn a los habitantes de la ciudad the inhabitants of that city de posibles amenazas. of possible danger. Pablo Paul le habló talked a la iglesia de los Gálatas y mentes infiel. to the church, to Galatians, Perdón, 2 de Corintios, 2 Corinthians, que el mismo Satanás the same Satan se himself disfraza como ángel de luz. will disguise like an angel of light. ¿Y sabes qué, mi amado? And you know what, beloved? Cuando hay atalayas que escasean en la iglesia, When there's watchmen and they're lacking of in es church, fácil que Satanás entre. it's easy for Satan to go in. Es fácil que la falsa doctrina entre. It's easy for the false doctrine to come in. Deteniéndome rápidamente. And I'm going to stop here. Los gabaonitas, The en Canaanites, el capítulo 9 de Josué, in Joshua chapter 9, dice la inscripción arriba. the inscription Cuando above, tú lo buscas en tu Biblia, when you look for it in your Bible, la astucia de los gabonitas. wise wanted to be the governor. Josué, Dios le había entregado todas las tierras. Joshua gave him all the land. Y ellos dijeron, And they say, hay que hacer un plan we have to make a plan para engañar a Josué. so that way we can deceive Joshua. Tenemos que hacer una alianza con ellos. We have to make an alignment with Porque este them. hombre está exterminando a todo el mundo. Because this man is killing everybody Ellos else. dijeron, bueno, vamos a poner los sacos viejos. Okay, so let's wear our cloth Vamos poniendo sandalias viejas. and let's wear our old shoes. Vamos a coger un pan mohoso And let's take a bread. y vamos a fingir que somos embajadores. And then we're going to go and say that we're Y ambassadors. llegaron al campamento de Israel. And they went to the camp where Padre, Israel siento la was. gloria de Dios aquí en esta hora. Estaban los príncipes. The princes, El liderato estaba allí. all the leaders were there. Josué estaba allí. Joshua was there. Y los gabaonitas, And the Gabonites, con la astucia, with their wisdom, procuraron hacer alianza con Josué. tried to make an alliance with Y dice Joshua. la Biblia, And the Bible says, el capítulo 9 de Josué, Joshua chapter 9, que ellos cogieron la provisión de los gabonitas, that they took the provision of the pero no Gabonites, consultaron a Jehová. but they didn't talk to and consulted with Jehovah. Anda, calla, usoja, kiba. No consultaron a Jehová. They did not consult in Jehovah. Estos hombres se ven lo que aparentan. Wait a minute. They look Están en like necesidad. this man. Vamos a hacer alianza con ellos. Let's go. Let's make alliance with them Y sin consultar a Jehová. without consulting Tú God. sabes que nosotros, mi amado, And you know what? tenemos que buscar a Dios en oración. We have to seek God in prayer Porque hay muchas veces que hay personas because there's a lot of time that there's people que llegan a tu casa, that will come to your house, que llegan a la iglesia that will come to the church con astucia with us para destruir, to destroy you, para traer disensión, with boldness to bring para destruction, destruir la obra que Dios está haciendo. to destroy the work that God is doing. Entonces Josué no consultó a Jehová. And but the people did not consult Jehovah. Estos hombres tienen necesidades, vamos a ayudarlos. Okay, these men, they have a need. Y Let's help después, them. días más después, And the days after that, se enteraron they understood and de they que found eran out parte de sus enemigos. that they were part of their Padre own celestial. enemies. Y hay veces que nosotros, And sometimes that we, por la falta de búsqueda a because Dios, the lack of seeking porque God, cuando no tenemos búsqueda para con because Dios, when we lack seeking God, no tenemos el discernimiento. we don't have discernment.
para nosotros discernir So that way we can discern lo que es de Dios what is from God y lo que no es de Dios. and what is not from God. Mira, mi amado, Beloved, nosotros us, tenemos una gran responsabilidad. we have a great responsibility. No solamente los mensajeros de Dios, Not only the messengers no from God, solamente el pastorado, not only the pastors, cada uno de ustedes each one of you, son atalayas de su casa. you are watchmen of your home. Cada uno de ustedes son atalayas de su casa. Each one of you are watchmen of your houses. Ustedes son los responsables You are responsible de que el enemigo entre a su casa. that the enemy will enter to your house. Ustedes tienen que parecer la fortaleza. You have to be a Ustedes fortress. tienen que ser como la atalaya. You have to be like a watchman. Nosotros estamos llamados We are called a ser como la to atalaya be like a watchman. que vigilaba, We vigil, que we watch. protegía. Santa Kiva, el atalaya vigilaba, The watchman will watch, cuidaba de posibles amenazas. will take care of that warning. ¿Estarás tú cuidando tu casa? Are you taking care of your house? ¿Estarás tú cuidando a tus hijos? Are you taking care of your children? ¿Estarás tú cuidando lo que Dios te ha entregado? Are you taking care of what God has been given to you? Porque esto no depende de fuerza humana. Because this is not about human strength. No depende de la multitud del It ejército de los doesn't caballos. depend about the multitude of people and El horses. reino se salva por la multitud del ejército que That he tenga. will not be saved with the multitude of his army. Vano para salvarse es el caballo, dice la Biblia. ¿Estarás tú velando como la atalaya? Are you watching like a watchman? ¿Estarás tú protegiendo los tuyos? Are you protecting yours? Porque ¿qué es lo que pasa? Que nuestros ojos naturales Because our natural eyes llegan hasta cierto límite. just will reach a limit. Nuestros ojos naturales Our natural eyes pueden llegar hasta los parques aquí de la maybe iglesia. can reach the parking Pero lot of this nosotros church. ponemos los lentes espirituales. But when we put our spiritual Nosotros podemos glasses, ver then we can see lo que hay al otro lado del parking de la that iglesia. more of the parking of this church. Y hay gente, And there's lo people, voy a decir en esta and I'm tarde, going to say this afternoon, hay gente que por la falta de vigilancia, and there's people because the el lack of diablo se ha vigilance, metido en las casas de mucha the gente. devil is in the houses of a lot of people El diablo already. se ha metido en la casa de mucha The gente. devil is in the house of a lot Ya of está people already. sacudiendo a mucha gente And he's shaking a lot of people por la falta de vigilancia. for the lack of watching. Mire, mi amado, Beloved, tenemos una responsabilidad. we have a responsibility. ¿Estarás tú cumpliendo con la función como atalaya Are you fulfilling the obligation of a watchman? o te has conformado a este siglo? Or you're conformed to this century? La Biblia nos exhorta The Bible exhorts de que us no nos acomodemos a este siglo. that you cannot be too Por eso la comfortable Biblia with this dice, century. That's why the Bible En says, 1 de Juan 2:15, John 2:15, que no améis las cosas del mundo, that the things of the world ni las cosas que están en el mundo. and the things that are in the world. Porque el que ama esas cosas, dice la Because if Biblia, you love that, the Bible says, sencillo, el amor del Padre no te ve. the love of the Father is not in you. Y en el versículo 17 dice, And verse 17 y says el mundo y sus deseos pasan, that the word and the desires will go by, pero el que hace la voluntad del Padre but the one that does the will of the Father permanece para siempre. will always be there. A mí me gusta, Hallelujah. como lo dice la traducción viviente. I like the Dual tradition Dice, translation that it y el says, mundo se acaba if the world finishes con tanto lo que la gente desea. with all the things that the people desires, Pero el que hace lo que a Dios le agrada, but the one that is doing what is pleased to God vivirá para siempre. will live forever. Thank you, Jesus. Qué lindo, A Padre. través de este mensaje, Dios está levantando a muchos que están durmiendo. Through this message, God is lifting up a lot Hay of people that are sleeping. responsabilidad sobre tu vida, The varón. responsibility of your life. Caballero que estás aquí en esta tarde. Hay una responsabilidad sobre Gentlemen, tu that you casa. are here. De tú levantarte a vigilar y cuidar por los You tuyos. have a responsibility that you have to lift up and just watch what Somos belongs to you. atalayas. We are watchmen. Y Dios And God le dijo a Ezequiel, told Ezekiel, ¿por qué Dios le advierte a Ezequiel? why do you think he was warning Dios him? sabía la magnitud de su vida espiritual que él Because tenía. God knew the magnitude, the spiritual magnitude of Pero lo Ezekiel. que pasa es que Ezequiel But Ezekiel, no se iba a topar con cualquier pueblo. he will not go face any kind of people. ¿Sabe lo más difícil? The hardest part was Poder predicarle a alguien que conoce la Biblia. to preach to somebody
Porque te dicen, Because they tell you, no, yo sé. oh, I know. No, mira que Cristo te ama. Oh, Christ loves No, you. es que yo lo sé. Oh, I know No, that. le digo pródigo. Oh, the Yo prodigal sé que Él son. puede restaurarme. Oh, I don't know that he can restore me. Yo sé lo que dice la Biblia. I know what the No, Bible no me says. preocupo, yo voy a la Oh, iglesia. don't worry, don't worry. Y la gente sabe en su propia opinión. And people knows in their own Es understanding. difícil tratar con gente que un día conocieron a It's so Cristo. hard to deal with people that at one time they knew Christ. Y la visión que Ezequiel tenía And the mission that Ezekiel had, era una visión difícil. it was a very hard Donde él situation, iba a hablarle mission where he was going to speak to them. a un pueblo que tenía la palabra de Dios tras su espalda. The people that had the word of God behind them on their backs. Y mira, mi amado, And beloved, este es un tiempo bien difícil. this is time that is very hard Porque hay una batalla espiritual. because there's a spiritual war. Y mucha gente no ha querido And a lot of people, they don't want coger el mensaje que se ha traído. to take the message that is already brought Dios forth. habla, God speaks. Dios habla. God speaks. Y la gente mirando para allá, And para the Puerto people Rico. are looking toward Puerto Rico. Y la gente con su cabeza en otro lado. And their heads and mind in another place. Y sabes qué, mi amado, And you know what, beloved? yo he entendido algo. I have understood something. Yo me acuerdo de un predicador I remember a que preacher escuché hace muchos años. that I heard a lot of years Eso ago. me quedó en mi corazón. But that stayed in my heart. Cuando tú vienes a la iglesia When you come to church y tú escuchas un mensaje, and you listen to this message, es Dios dándote unas instrucciones. that God is giving you some instructions. Y aquel hombre que salió de la cárcel, And that man that went out of jail, él decía, he said, cuando yo escuchaba un mensaje when I used to hear a message que hablaba de la oración, that would speak about prayer, yo cogí y me levantaba en oración por la mañana. I would get up in the morning and just pray. Cuando me hablaban de ayuno, When they talked me about fasting, yo por la mañana comenzaba a ayunar. I would start fasting in the morning. Cuando hablaban del perdón, When they asked me about forgiveness, yo me sentaba a buscar I would a sit quién tengo down que pedirle to see perdón. who do I need to ¿A qué ask familiar forgiveness. mío han pasado los años? Any family, ¿Qué familiar mío que yo tengo? what a family ¿Qué ha pasado member los años? that through Y years, todavía no he sacado esa amargura de mi and corazón. that bitterness still in my heart. Y él se sentaba y meditaba. And he will sit down and meditate Porque él sabía because he knew que él iba a la iglesia that he would go to a church recibir instrucciones de parte de to Dios. receive instruction from God. Recibirla y ponerla por práctica. Receive and put it to practice. Yo lo voy a repetir otra vez. No sé si lo dije otra vez. gloria al I'm going to Señor. repeat it again. Pero muchas veces But a lot of times, hay gente que brinca de una iglesia, there's people that jump from one church, brincan para otra they iglesia. go to another church. Y cuando vienen a ver, And when you come, han corrido toda la iglesia de they have Virginia. run all the churches that are in Pero el Virginia. problema no es la iglesia. But the problem is not the churches. El problema es la actitud con la que The estamos problem is the attitude that you go inside the church cristiana. and your life, your Christian life. No había un hombre en la Biblia There's a man in the Bible. estaba en un lugar más peligroso que en el que tú y yo estamos muchas veces. There was in a dangerous place, more dangerous than a place Llamado that we el have been. profeta Daniel. Is the prophet Daniel. Daniel no cambió. Daniel didn't change. Los sábanas se levantaron. Oh, they all took that Los against gobernadores, the governors were a los que él against them. veía todo el día en el palacio. Those that he saw every day in the palace Y were aún así against Daniel them. se mantuvo But confiado, Daniel was faithful, entendiendo que Dios lo había llevado a Babilonia. understanding that he called him to be in Babylon. Hay muchas veces There's a lot of times que puede ser que personas se levanten that people are going to raise against en you el camino, in the way, pero eso no puede hacer que tú but that's not going to let you te salgas del lugar donde Dios te ha get posicionado. out of the place that God has put you in. Varón, es que hay guerra, In war, es que va a haber guerra, it's going to be war. es que va a haber It's batalla. going to be battles. O tú te crees que estamos en cualquier lugar. Or do you think that we're in any place? O tú te crees, ¿dónde tú te crees que tú estás? Don't you think you are? Tú estás en la línea You are in the de los line soldados de of the Cristo. army of Christ. Y hay, mira, mira, mi amado. Beloved. Y hay veces que hay gente que dice, And there's a lot of people that says, yo no tenía tantos enemigos en el mundo que cuando estoy en la I iglesia. didn't have so many enemies until I came to church. Padre celestial. Yo me voy a la iglesia. I'm leaving the El church. evangelio no es como me dijeron. Oh, the gospel is not the way they told me Si it esto was. fuera color de rosa, It was pink. no estamos en una pasarela para los billboards. Oh, no. Y la gente And the people,
Dice, yo tengo más enemigos cuando estoy en la iglesia que cuando estaba en el mundo. Say, I have more enemies in the church than when I was in the world. Pero ¿saben qué? No todo toma de sorpresa. Well, that's not a surprise. Porque es que Cristo dijo Because Christ said que seríamos aborrecidos that we not gonna be liked por toda la gente for everybody por causa de su nombre. because of his name. Ay, Dios mío. We're not gonna be well liked ¿Tú because sabes of para his quién tú name. estás trabajando? And you know, ¿Tú sabes a quién tú le sirves? do you know who you serve? Al Cristo de la The gloria Christ of glory que este mundo crucificó. that this word crucified. Entonces tú le ves que no nos van a odiar, And then you see que no nos van a rechazar. that they, do you think that we're not gonna be cast out? Pablo le dijo en la segunda carta de Timoteo, Paul said to Timothy in the second letter, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús all of those that want to live according to what Jesus Christ preached, van a padecer persecución. they're gonna be Los persecuted. que quieran agradar a Dios, Those that want to los be que pleasing quieran God, entrar en la voluntad de those Dios, that want to be in the will of van God, a pasar persecución. they're gonna be persecuted. Predicadores que todo el tiempo es guerra. Preacher that is always war in La war. guerra no se va a acabar hasta que la trompeta suene. The war is not gonna end until the last trumpet sounds. Tenemos guerra con tres elementos: We have war against three elements: el mundo, the world, los demonios the demons, y la carne. and the flesh. El peor de todo And the worst of all es la carne, is the flesh, que no te la puedes quitar de encima. because you cannot take it out of your body. Como te quita el caballo, And even when you take your suit, sino que hay que pelear continuamente. but you have to fight with yourself. Por eso es, And that's why, mire mi amado, beloved, no me salió del tema, gloria al I Señor. am not going out of the theme. Cuando yo estaba en la isla de Vieques, When I was in Vieques Island, prediqué en una de las iglesias, gloria al Señor. I preached in one of the churches, Yo estaba hablando bajo el and tema, I was talking through under the theme. para poder permanecer In order to prevail, hay que pelear. you have to fight. Si tú quieres permanecer If you want to prevail en los caminos de Dios, in the ways of God, abrazando la voluntad de Dios, just embracing the para ver will las of promesas de God Dios, and the promises of God, tienes que pelear. you have to fight. Pero la gente no quiere pelear. The people doesn't want to fight. Vamos a quedarnos el viernes en oración. Oh, we're gonna stay on Friday to pray. 3, 4, 5, 6 3, más. 4, 5, 6, maybe 7. Amado, Beloved, sabemos que todos tienen we responsabilidades, know that we all have responsibilities, pero todo el tiempo no. but all the time, no. De enero a diciembre. Oh, from January No to puedo. December, I can't. O sea, ¿cómo And then how? nosotros Us, vamos a poder mantenernos de pie? can we be standing up? ¿Cómo nosotros How we vamos a poder ser como los are atalayas? gonna be like the Que watchmen, estemos vigilando. that we're gonna be watching. Y muchas veces, And a lot of Padre times, celestial, muchas veces por la falta de vigilancia and a lot of times because of lacking of watching de muchos padres, of a lot of parents. no sé, no dame el mensaje, gloria al This was Señor. not in the message. De repente tu hijo llega de la escuela And suddenly your children come from school con una actitud media rebelde. with a rebellious attitude, Y ya tu hijo de la escuela and he comes from school. quiere ir para la iglesia I don't want to go to church. y comienza a rebelarse. And then he starts to get more Y dice, Dios rebellious. mío, pero ¿qué And I es say, esto? God, well, what is Si this? yo te sirvo. If I'm serving you, Pero hay que, no se trata de tú venir a la iglesia y sentarte a escuchar un it's culto. not of you coming to church and be sitting in a service. Eso no me dice que tú eres un That atalaya. doesn't tell me that you're a watchman, Porque podemos venir a la iglesia, because we can come to the church. pero eso no es todo. But that is not all. Tenemos una We responsabilidad have a responsibility como atalaya. as a watchman. Muchas veces no sabemos A lot of times we don't lo que know está pasando what is going around en nuestra casa around our house por la falta de vigilancia. because of lack of watching. Mire, mi amado, ¿tú te crees que Dios Beloved, do you think that God en la antigüedad in the old times no le mostró a muchos de ese pueblo la condición en que estaban? didn't show the people the condition that they were in En visión, in visions and in dreams? pero el pueblo no hacía caso. But the people didn't care and didn't Dios le listen. mostraba God will show y them, seguían en su camino. and they will do whatever they want in the path. Entonces dice, bueno, voy a enviarle a alguien. I'm going to send somebody to them. Isaías, Ezequiel, Isaiah, Ezekiel, Jeremías, Jeremiah, muchos a profetas. lot of prophets. ¿Sabe que hay un versículo bíblico que a mí me estremece? You know that the Bible verse that shakes me up? En Jeremías capítulo 2, Jeremiah chapter 2, versículo 5. verse 5. ¿Sabe lo que dice Dios? You know what God Ah, yo says? quiero terminar, pero no puedo. I want to finish, but I can't. ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? What wickedness was found in me with my father, Que se alejaron de mí that they went
away from y him. se fueron tras la vanidad. And they went to vanity. Dios le está hablando al profeta Jeremías. God is speaking to the prophet Jeremiah. Dios contristado, And he was saddened. Dios dolido. And he was hurting. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? What wickedness did your fathers Si yo lo que found le in hice me? todo el tiempo fue un bien. If what I did to all you all the Yo time was le di el good. mar rojo, I departed the Red le Sea. suplí en el I desierto, supplied everything in the le di wilderness. la victoria sobre los amorreos, And I told them the story sobre los of amalecitas, and about the Amalekites, sobre todo enemigo. of enemies. Y así aún And then even with el that, pueblo me está the pagando. people is paying me this way. Yo escuché una palabra, I heard this word una predicación los otros días, in a message the other day que se me quedó incrustada en el cerebro. that was right impacted and is still in my brain. Es que es una de las cosas que más Dios abomina. It is one of the things that God did ¿Sabe not qué es? like or is abominable La for ingratitud him. del hombre. The ungratefulness of man. La ingratitud del hombre es una de The las cosas que Dios abomina. ungratefulness of man. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? What wickedness did your fathers found in me? ¿Saben lo que es eso? Que Dios hablando del pueblo de esa manera. God speaking to the people that way. ¿Qué malo yo le hice? What wrong did I do to you? Me dejaron. You left me. Se fueron tras la vanidad. You went through back to go Y follow todos esos vanity. profetas que Dios levantó, All those prophets that God raised up, Dios le hacía sentir el dolor que yo sentía. God will make them feel the pain that he was Por feeling. eso que el profeta Osea, And that's why the prophet Dios Hosea, lo manda que se case con una he ramera. says, go and marry the Y después le fui prostitute. fiel. Okay, and he was unfaithful. Y después el profeta And then the prophet, se sentía quebrantado, triste. he was very sad Entonces le dice, así yo me siento con mi and pueblo. broken. And he says, that's the way I feel with my people. That's what God said. Así yo me siento con mi pueblo. That's the way I feel with my people. Triste, Sad. preguntándome, Asking myself, ¿qué maldad hallaron en mí? what wickedness did they find in me? Mi amado, ni los ayunos, Bella, need ni fasting. cuánto tú te congregues, Oh, how many times you congregate va a poder pagar lo que Cristo hizo por nosotros. is gonna pay what Christ did for ¿Sabes lo que each Dios one of quiere us. de ti y de Do you mí? know what God wants from you and from me? Lealtad permanente. To be loyal, to be faithful. De esa manera That way es como único puedes demostrarle a Dios. is that we can demonstrate to God. Señor, estoy agradecido contigo. God, I'm so grateful with you. Señor, voy a permanecer. God, I'm gonna prevail. Señor, aunque muchos tomen su mirada atrás, Even though a lot of people turn their back, Yo their te voy a sides seguir. back, I'm gonna still follow you. y por eso Dios And that's why God tuvo que muchas veces abandonar al pueblo. had to abandon his people. Le voy a llevar al desierto I'm gonna take them to the y ahí wilderness hablaré su corazón. and I will make their heart En Isaías dice, softer. por un breve momento te abandoné. Isaiah says, for a little time, Dios I tuvo que abandoned alejarse you. del pueblo muchas God veces. had to go away from his people a lot of En times. Ezequiel, la gloria de In Dios abandonó el templo. Ezekiel, the glory of God, he abandoned the temple. Voy a terminar, gloria al Señor. Amén, aleluya. Pero no quiero irme sin hablar estos puntos I rapidito. want to finish what I want to finish these views that I have. Cuando Dios comienza a hablar al profeta Ezequiel, When God started to speak to the prophet Con esto Ezekiel, termino. and I'm going to finish with ¿qué this. estaba pasando con los judíos que se habían quedado allí? What was happening to the Jews that were staying there? Como digo ahorita, había un grupo que estaba Like I said cautivo, before, there was a people that were captive, pero había otro grupo que se había quedado en but Jerusalén. other people that stayed in Jerusalem. Ahora, Now, en el capítulo 8 de Ezequiel, Ezekiel chapter 8, versículo 10 al 12, verse 10 to 12, Dios comienza a llevar al profeta en una visión God takes the prophet in a vision y comienza a mostrarle and starts to show him la actitud del liderato, the attitude of the leadership. lo que estaban haciendo los líderes. What were the leaders doing? Los líderes The leaders, estaban adorando ídolos they were worshiping idols dentro del templo inside the y temple fuera del and templo. outside the temple. ¿Sabe? Lo sabemos que los ídolos no solamente son las imágenes. That the idols not only are images, Toda cosa que ha puesto primero que Dios es un ídolo. anything that you put before God is an idol. Porque nada puede tomar el lugar de Dios. Because nobody can take God's place. A veces hay trabajos,
Sometimes there's Muchas work, veces los the hijos, job, the children, la the familia, family. la ponemos primero que Dios. We put them first than Cuando se God. convierte en un ídolo. And then they become idols in our lives. El pueblo, The people, los líderes, the leaders. estaban adorando a los ídolos dentro del templo. They were worshiping the Fuera idols del inside templo. the temple and outside the Madre temple. Dios mío, yo me imagino la impresión del profeta Ezequiel. Oh, I can imagine just the Ezequiel, impression of imagino Ezekiel. llorando I imagine diciendo, Ezekiel crying Dios and mío, saying, oh my God, en lo que se ha convertido tu pueblo, look what the people has come to. adorando, amén, imágenes, pinturas en las Worshiping paredes, paints and the walls and images. postrándose ante la luna y la estrella, Bowing down to the moon and the stars. adorando a Moloch, Worshiping Moloch. adorando a otros dioses. Worshiping other gods. Entonces la Biblia dice en Santiago 3:12, Then James 3:12 says, the Bible, hermanos míos, beloved one, brethren, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas is the fig will produce olives, o la vid higos? or the grapes will be figs? Así también, The same way, ninguna fuente no fountain puede dar agua salada will give salty water y agua dulce. and sweet water at the same time. Ay, que nuestra lealtad no puede estar dividida. In other words, your loyalty cannot be divided. ¿Le sirvo a Dios We serve God, o le sirvo a las or tinieblas? I will serve the darkness. ¿Camino en el lado de Dios Will I walk in the next to God, o camino del lado del or enemigo? will I will walk next to the enemy? Tenemos que decidirnos We have to decide del lado de quién vamos a caminar. which side you're gonna be walking at. Segundo, Second, la fe del pueblo ya no era una fe genuina. the faith was not a genuine faith. Había, vuelvo y repito, adoptado costumbres paganas. They were with costumes that were pagan. La Biblia dice The Bible en says, Efesios 5:11, Ephesians 5:11, y no participéis and do not be participants en las obras infructuosas de las tinieblas, of the darkness, of the works of the darkness, sino más bien reprenderlas. but just rebuke them. Primera Tesalonicenses 5:5, 1 Thessalonians 5:5, porque todos vosotros because all of us, sois hijos de la luz we are children of the light e hijos del día. and children of the day. No somos de la noche We don't belong to night ni de las tinieblas. and the darkness. No somos de la noche We are not from the night ni de las and tinieblas. not from the darkness. Gloria a tu nombre, Jesús. Somos atalaya. We are watchmen. Y los atalaya tenemos que hablar And the watchmen, we need to talk lo que Dios nos habla. and to speak what God tells us. Pero, But oye, Dios mío, Padre. Aleluya. Pero muchas veces Dios te habla a lot of times God speaks to que you amoneste a tu hijo, to admonish your children pero tú no or your quieres. son, but you don't want to. Y muchas veces una amonestación, And sometimes that un buen amonestation cantazo a tiempo, or a little spanking at puede one time, hacer it could que tu hijo no se pierda. will make that your child will not be lost. Oye, tú eres el atalaya. You are the watchman. Dios te está hablando. God is speaking to Tú you. tienes que hablar lo que Dios te está hablando a tu You familia. have to speak and tell your family what God is Lo telling que Dios te you. está hablando no puedes quedarte You callado. cannot have your mouth shut. Porque mire, mi hermano, cuando Dios te entrega un mensaje Because when God gives you a message para alguien, for tú somebody, sientes un peso aquí en la espalda. you will see a burden in your back. Y Dios no te deja dormir And you feel that weight and God will not allow you to sleep hasta que tú entregues ese mensaje. until you give that message. Mira, cuando yo prediqué en el residencial, When I was preaching in the project, Dios me había dado ese mensaje hace 4 meses atrás. God gave me that message 4 months ago. Y ese día, martes, yo en mi casa, And that day, Tuesday, in my house, yo no podía ni comer. I could not eat. Yo estaba I nervioso was nervous. y salía And I would go y out entraba and I would go in. y me fui para el monte por la And I mañana went to the mountain y in the casi ni morning. me comí el desayuno And I didn't even eat the y hablando breakfast. con Dios. And I was talking to God. Porque cuando Dios te entrega un mensaje, Because when He gives you a hay una message, responsabilidad sobre tus hombros. it's a responsibility in your shoulders. Por eso Dios le dijo al profeta Ezequiel, That's why God told the prophet Ezekiel, cuando yo advierta al impío when I warned that que va a morir por sin piedad, uncleanness, procura molestarlo. you have to procure to Cuando yo warn orare, him.
al justo when I will speak to the que se righteous apartara de tu justicia. that will depart from justice. Es bien interesante porque es que la Biblia es clara. It's interesting, but the Bible is Cuando el clear. justo se aparta de su justicia Well, the righteousness will depart from his y justice pecare, and will sin. toda su justicia que hizo But all that justice that he did, no será traída a memoria. it will not bring to memory. Porque el alma que pecare esa morirá. Hay Because the soul that will sin will mucha die. gente que dice, A lot of people that say, porque yo fui ministro I was a antes, minister, yo fui adorador, I was a y yo worshiper, hice tanto ayuno, and I did so many y fastings. Dios va a tener misericordia de mí. God is going to have Es mercy que eso on no es me. así, mi amado. No, that's not the way it is. Dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corra. The Bible says that it doesn't depend on the Sino one that del has que and Dios quiera runs. tener The misericordia. only one that God wants to have mercy on. Mira, mi amado, hace un año atrás, va terminando ya. I'm almost done. Hace un año atrás, hubo un doble asesinato en Puerto Rico, There was a murder in Puerto Rico, cerca allí en Ceiba. in Ceiba, near to Ceiba. Y uno de esos jóvenes que mataron And one of those young people that they killed, iba al monte donde yo iba en Ceiba. he used to go in Ceiba to the mountain cuando that I used to go Yo pray. llamé a aquel pastor, And when I called that pastor, me dijo, muchacho, he says, oh, ese muchacho predicaba y todo. that young man used to preach. Ese muchacho venía al monte, He will go to the mountain to pray, pero se apartó. but he departed from God. Por eso la Biblia dice And that's why the Bible que si says, pusiste la mano en el arado, if you put your hands on Y the la plow quita, and you take them no eres from apto the para el reino de los plow, cielos. you will not enter the kingdom of Estamos viviendo heaven. en un tiempo, mi amado, There was a time que el que se aparte, that the ones that will be apart, el diablo lo va a devorar. the devil is going to devour you. El que se aparte, The ones that will be en apart, este tiempo, and in this time, el diablo le va a poner cadena más grande encima. the devil is going to put chains more greater than the ones that you used to have. Y a veces, mi amado, And sometimes, beloved, yo hablo con Dios. I talk to God. A veces yo he hablado con personas que predicaban. And I have spoken to people that used to Y preach. yo le digo, And I pero, say, God, pero ¿qué te pasa que no puedes llegar a la I iglesia? talk to the person, I said, how come? ¿Qué te pasa que no cannot puedes come to the reconciliarte church? nuevamente? What's going on that you cannot reconcile with God? Dice, no, ya mismo que estoy No, in a esperando. little while. ¿Sabe lo que pasa, mi amado? You know what's going on, beloved? Que cosas horrendas caen en manos del Dios vivo. It's such a Dice en el libro de Hebreos, terrible things to go in the hands hay de que of a living pisotear la God. sangre de Jesucristo. There's a people that are stepping on the blood Dice, mi of amado, Jesus hay Christ. gente que está apartada, There's people that departed from que God, tenemos que orar por ellos. that we need to pray for them. Pero depende de Dios But it depends on God si llegan o no llegan. if they come or not. Es fuerte, mi amado. It's strong to hear Es this. estremecedor. Okay, it shakes us up, Pero depende de Dios. but it depends on No God. depende del que quiere ni del que corra. It's not the one that Sino wants de or Dios. runs, but of God Que tiene that misericordia. have mercy. Eres una atalaya. You are a watchman. Te comisionaron para una misión. You have been commissioned to a mission. ¿Estarás tú velando la fortaleza? Are you watching the fortress? ¿Estarás tú mirando el peligro? Are you watching the danger? ¿Estarás mirando la amenaza? Are you watching the warnings? ¿Y sabes qué? And you know what? Ahora termino, sí, ahora sí. And I'm going to finish this time. No solamente velaban a los enemigos. Not only they watch for the enemies, Ellos velaban los viñedos they also watch the people that work en in el the tiempo vineyards, de la cosecha. because it was time of the harvest. Y también velaban a sus amigos. And also their friends. No solamente velar a los enemigos, a los demonios, Not only the demons and the enemy, sino velar a nuestros hermanos. also to watch our brothers Que la and atalaya no sisters. solamente mira el pecado, The watchman not no only sees the solamente sin, amonesta el pecado, not only rebukes the sin, sino que busca al hermano. but also seek for his brother Que la and atalaya sister. busca al The hermano. watchman seeks his brother and cuando lo ve en sister. peligro, And when he sees them le in dice, danger, "Oye, he says, listen, ¡Cuidado! be careful. Ay, a seco hasta Masama. Y cuando la atalaya ve a un hermano en peligro, And when the watchman sees a friend or his brother in danger, él sale al encuentro para ayudarlo. he will go to him to help him. Tú sabes que Abisaí era una atalaya. You know that Abisaí, Abexia, cuando estaban en la guerra, David, when David was in war, a causa de su edad, los años en la batalla, and years in that war, él se cansó en la guerra. he got tired. Él se cansó en la guerra. He got tired in that war. Porque no hay hombre fuerte que no se canse. Because there's not a strong man that would No not hay be hombre tired. espiritual que no se There's canse. not a spiritual man that cannot
not be tired. Vino un gigante, lo iba a matar. A giant was going to come to kill Y him. el gigante descendiente de Goliat And he was a descendant of the Goliath. iba al camino a cortarle la Goliath was cabeza. a giant, the one that David he se cut cansó. his head. David went. No podía ver al enemigo cuando venía. He could not see the enemy because he was No tired. por falta de vigilancia, It was not because he was vigilant. sino es que a veces Not nos cansamos en el vigilant. camino. Is that sometimes we get tired Y in como our somos un way. cuerpo, And because we are his si body. yo me canso, If I get tú tired, tienes que cuidarme, you have to take care of tú me. tienes que You protegerme. have to protect me. Y cuando tú te canses, And when you get tired, yo protegerte a I will ti. protect you. Cuando Abisaí vio al gigante, When I say saw the iba giant, corriendo por donde David. he was running toward Él dijo, David. espérate, mi Señor corre peligro. He says, oh, my Lord is in A danger. Abisaí no le importó la magnitud de aquel Isaiah said gigante. he didn't care about the giant Abisaí being so llegó a tall and su encuentro big. He went to his encounter y le cortó la and cabeza. cut his head. Abisaí llegó al encuentro de aquel gigante. Isaiah went into that encounter with that giant. ¿Sabes que hay gente You know that there's people que escuchan una palabra that will hear a word y pueden accionar? and can react. Tú puedes darle un consejo a alguien You can give A un advice to hermano. somebody, a brother or y sister, pueden accionar. and he can react. Pero hay otros But there's other que hay que llevarlos cargados that you have to carry them porque es que no pueden con su propia because fuerza. they cannot with their own Que hay que strength. ayudarlos, And you have to help que hay que them. llevarlos al altar You have to take them to the y decirle, altar. mira, ¿sabes qué? You say, you know Tú no what? sabes orar, You pray. tranquilo, mira, repite conmigo. Just say after Y me. tú comienzas a orar con ese And you start hermano. praying with that Y brother. lo comienza a orar. And then he starts praying Tú no with puedes you. ayudar. You can help him. Tranquilo, vente aquí. Right Tírate here. de rodillas, vamos a orar. On your knees. Let us Vamos a pray. ayudar. Let us fast. Vamos a vigilar. Let us vigil. Porque eso hace la atalaya de Dios. Because that's what a watchman of God does. Se cuida de los enemigos, pero protege a los suyos He will también. take care of the enemy, but also protect his friends. Y yo voy a decir esto. And I'm going to say this. Aquí en la iglesia Here in this church, debe haber más lealtad que afuera en el mundo. has to be more loyalty than one in the world. Nosotros tenemos que ayudarnos unos a los We otros. have to help one another. Si alguien del cuerpo se hiere, If somebody's hurting in the yo lo body, siento también. I feel it also. Cuando alguien se aparta, When somebody grows eso causa apart, tristeza, mi amado. that causes sadness. Nos causa tristeza. It causes us sadness. Habrán atalayas en la torre. Will be watchmen in the tower. Habrán atalayas vigilando. There will be washing. O estarás durmiendo. Or are you sleeping? Estarás relajado. Or are you so relaxed? Pensando que nada está pasando. Thinking that nothing is going on? Y hay cosas que están pasando. As things are going on. Romanos 13:11. Romans 13:11. Y esto conociendo el tiempo. And this is about the time Cuando tú no vigilas when you don't watch como un atalaya, like a watchman. tú estás en un estado de desconocimiento. You are in a state that you don't know nothing. Tú caminas y no sabes la hora que es. You walking and you don't know even the time. Estás desconectado You are disconnected de lo que se está cumpliendo. or what is fulfilling Las profecías, the prophecies como la palabra está cumpliéndose al pie de la letra. as the word is fulfilling itself Y cuando estamos como en la word atalaya, by word. And when we are watchmen, estamos con el oído espiritual abierto our spiritual ears y are open, escuchando todo listening everything lo que Dios what God está diciendo. is saying. Mira, mi amado, para terminar, Beloved, to finish. ya lo he dicho como 10 veces, alaba. He has said it like 10 or more times. I got you. Hace 4 años atrás, 4 years ago, en la iglesia donde me convertí, in the church that I was converted mi to pastor allá Christian, dio el estudio de las 7 iglesias. the pastor gave the study of the 7 churches. Y todos los sábados daba estudio de la de Éfeso. He said every Después el otro Saturday, sábado daba estudio de Esmirna. this church in Ephesus. Y en ese tiempo, cuando yo, después que me bauticé, comencé a buscar de Dios. In that time, after I was baptized, I was seeking God. Yo, esos estudios, esa reprensión de Dios, esa amonestación de Dios, That rebuke and amonestration from God, a mí me hablaba tanto He will speak to me so que yo me much. acuerdo una vez que llegué a mi And I casa remember one time that I got to my y yo me house senté en la and marquesina I sat
Y yo in the porch. comenzaba a llorar solo allí. And I start Y crying. decía, Padre, gracias And I Dios. say, Father, Que thank siento que you. tu palabra me está traspasando. Because I know that your word is Porque la palabra de Dios es más transpassing. cortante que toda espada o de filo. Because you know that it's a Lo que double-edged pasa es que a sword. veces ponemos el corazón endurecido. But sometimes our heart is El so corazón de hard. piedra como estaba el pueblo. Hallelujah. It's stone hard like the people was. Depende de ti It depends on you. si tú quieres If you want que la palabra de Dios that the word of God haga un efecto en tu vida. will make an effect. in Dios le your life. bendiga May God bless y you. Dios le May guarde. God keep Hasta aquí mi you. parte. This is the Pueden ponerse time. sobre sus pies en esta If you hora. can stand up. Gloria al Señor. Hallelujah. Gracias, mi Jesús. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Alabado tu nombre, Jesús. Si hoy escuchar la voz de Dios, If you hear the voice of God, no endurezca tu corazón. don't harden your heart. ¿Sabes qué, mi amado? You know, my beloved, Que hay una de las cosas que a mí más me ha impactado. one thing that impacts me, Un amigo mío un día fue a la iglesia, a friend of mine came to church, se convirtió a Cristo, converted to God, escuchó la voz de Dios he heard the voice of God, y comenzó a caminar en el Señor. and he started walking in God's way. Oye bien, Hear this. un día Dios le advirtió One day God warned him. y el mensaje que el predicador predicó fue más o menos lo mismo que yo traje hoy. You know, the preacher Hablando de los preached the same profetas. thing that I preached, I'm talking about the Me prophets. acuerdo que Dios le dijo, I remember God no told te me, apartes, do not apart, porque si te apartas, because if you apart, morirás. you will die. Y tristemente, mi amado, aquel muchacho And that man, al tiempo se apartó. that time did depart. Y antes de yo venir para acá, para Virginia, a vivir, Before I came to live in Virginia, cerca de mi casa lo asesinaron. close from my house, they assassinated. Eso siempre a mí me ha estremecido. That has shaken me always. Porque aquel muchacho cuando se convirtió, Because that kid, when he converted, iba conmigo al monte, was going with me to the mountain, noche hablando allí en la montaña, night talking in the mountain, hablando de la misericordia de Dios, talking about the mercy of God, hablando de las cosas que Dios hace con nosotros talking about the things that God does with y us, que tenemos que permanecer. and that we have to continue. Hay gente aquí en esta tarde There's people in this place today que su corazón lo tienen en el mundo that their heart, they have it in the con world, deseo de apartarse, wanting to depart, de no seguir caminando. not to keep following God. Pero en esta hora, But in this time, dice la Biblia en Hebreos 10:39, the Bible says in Hebrew que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, that we're not the ones that return back, sino de los que tienen fe para preservación del alma. but the ones that keep on going forward in faith. El que retroceda The one that return back en este tiempo in this time puede costar su salvación. will cause his salvation. Este tipo de mensaje, mi amado, un mensaje incómodo, gloria al This Señor. type of message is Pero uncomfortable, son los mensajes but it's the messages que la iglesia necesita escuchar. No hay otro evangelio. It's not enough. El evangelio sigue siendo el mismo. The gospel is the same. No ha cambiado, los hombres han It hasn't cambiado. changed, but man has changed. Así que en esta preciosa tarde, And this afternoon, si en medio de nosotros in the midst of us, hay alguien que no conozca a Cristo, there's someone that do not know hoy es Christ. la tarde para aceptar al Señor. Today is the day to accept Christ. Si deseas reconciliarte, el altar está If you abierto. want to reconcile, Podemos orar por ti, gloria al Señor. Dios bendiga. Amén. Esta palabra, gloria al Señor. Aleluya. Si hay alguien que desea if there's anyone that reconciliarse con el to Señor, reconcile with Christ, que reconoce that recognize que Dios hizo muchas cosas por su vida that God has done a lot of things in their life. y que quizás he sido predicador, Maybe you were a preacher le he respondido a Dios con ingratitud. and has responded to God with ungratefulness. Dios te dice, ven, God tells you, come, yo restauraré todo. I will restore Ando everything. sendo kaya usoha bakaya. Aya soku tama sanda kima. Ay, Padre celestial. Porque mira cuál es el deseo de Dios. Look what the desire Padre, of gracias por God tu is. palabra. Ezequiel 33:11. Ezekiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Tell them I told you, said the Lord, Aunque fueron infieles, but they were unfaithful. no quiero la muerte del impío, I want the death of the wicked, sino que se vuelva el impío de su mal camino that the wickedness return back to the bad y que way, viva. and they live. Es el deseo de Dios. That's the
desire of God. Que si estás lejos de Dios, If you are far from God, Dios desea que tú vuelvas a cobrar God vida. desires that you come back and Así que en esta tarde this afternoon, hacemos el llamado, gloria al Señor. calling. Amén. Yo siento inquieto. Hay gente aquí que llegaron esta tarde porque Dios quiere salvarlo. I know there's people here that God wants to save them. El altar está The abierto. altar is open. Hoy se abre el llamado mientras estamos aquí, gloria al Señor. Amén, aleluya. Le voy a pedir a mi esposa si puede pasar y ayudarme ahora, gloria al Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor, amén. Voy a entonar la estrofa de una alabanza. Amén, aleluya. Le mencioné al hermano Joel el sábado, gloria al Señor. Amén, aleluya. Santo Jesús. Padre, te adoro, Dios. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, me la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, me la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si alguien desea la oración, puede pasar, gloria al Señor. Y podemos orar humildemente por usted, mi amado. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Es una fragancia, me la entregaré, Señor. Que es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Que es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverme. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo,
Te
encima, extienda su mano hacia acá. Can you extend your hands towards the Vamos a front? orar por nuestro hermano Derek y gloria al Señor, amén. Pray for him. Él conoce las batallas. He recognizes Muchas the veces hay battle. ayúdame a clamar ahí, hermano. Help me pray for him. Mi alma te glorifica y te alaba, Jesús. Aleluya, Padre. Oh, poderoso tú eres. Espíritu Santo. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Bendecido tu nombre. Dale gracias, Dios. Gracias. Alabado Dios. Aleluya. Maravilloso tú eres. Hay poder en ti. Eres tú todopoderoso. Que llevas toda gloria, toda honra, Señor Jesús. Padre amado, gracias. La gloria y la honra es para ti, papá. Bendito Jesús. Poderoso tú eres, Rey. Oh, gloria a Cristo. Oh, poderoso tú eres, Rey. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Padre, gracias, Dios mío, Señor amado, por esta tu palabra, Dios mío, Señor, a tu nombre sea toda la gloria, Dios, y toda la honra, Dios mío, Señor amado, Padre celestial. Dios mío, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores, Dios mío, Señor amado. Gracias, Dios mío, desde el cielo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, nuestro pastor, por este Gloria día. a Dios, aleluya. Poderoso, poderoso, eso es, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jehová. Gracias a los hermanos que están en las redes, gracias por estar Thank con you for the nosotros. ones that are on social media. Sigan orando por este ministerio. Nosotros seguiremos orando por ustedes. And we keep praying for Pero you. si esta palabra, gloria a Dios, If this tocó tu word vida, touch your life, gloria a Dios, no retornes atrás. Y si estabas pensando dejarlo todo, no lo hagas, gloria a Dios. deciding to Vuelve a los caminos de Dios. Amén. Don't do it. Dios me los bendiga a los de las redes, gloria a Dios. Gracias a cada uno, bendecido tu nombre, precioso, tremendo mensaje, la gloria es de papá. Habló a mi vida grandemente, yo espero que haya hablado a su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús, bendecido tu nombre, Jehová. Gracias, papá. Tenemos también la Santa Cena, gloria a Dios, aleluya. Yo sé que ha corrido un poquito el tiempo. Hoy, lamentablemente, no hay comida, Unfortunately, today we don't pero have dinner. sabemos que el próximo, si quiere comida, también, tanto física como espiritual, venga el próximo domingo. Come next week.